Bien, hoy también les quiero hablar un poco de algo que me parece muy importante para nosotros, porque de lo que sucede hoy, muchas centurias atrás, muchos siglos atrás, depende nuestra fe, el que hoy estemos aquí. ¿Qué sucedió muchos siglos atrás? El apóstol Santiago fue a evangelizar España, que en aquel tiempo se llamaba la provincia de Hispania. Hispania, ¿verdad? Estaba en manos de los romanos. Y Santiago va a evangelizar Hispania. Y resulta que lo rechazan. Es difícil la evangelización. Lo rechazaron a Santiago. Estaba frustrado, se sentía decepcionado. Él había ido con todo el entusiasmo del Espíritu Santo que había recibido a anunciar a Jesucristo, el Mesías, y no le hacían caso. Y entonces se da la primera aparición de la Virgen María, que se apareció sobre un pilar a Santiago en España. Estando viva, todavía estaba viva, no había sido asunta al cielo todavía. Estando viva, ella se aparece, porque ella estaba en Jerusalén en ese momento. Otros dicen que posiblemente había ido a Éfeso con Juan. Entonces, ella se le aparece a Santiago, lo anima, él vuelve a evangelizar y así surgen las primeras comunidades cristianas en España. Esto es importante, ¿por qué? Porque de España vino a nosotros la evangelización. Hoy es 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar, pero también es el día del descubrimiento de América. Es un descubrimiento, sí señor, es un descubrimiento. Incluso para los mismos que habitaban aquí en esa época. Porque ellos no sabían que existía todo un continente. Ellos con costo conocían a los vecinos del otro lado del río o del otro lado de la montaña, como dicen los campesinos, a la vueltecita. Ellos sabían los vecinos que tenían, pero no sabían que existía todo un continente que después se va a llamar América. Para ellos también fue un descubrimiento. Fue el descubrimiento de América. Y se dio una conquista. Pero no tenemos que verlo esto como algo malo. Porque también, por ejemplo, cuando un hombre se enamora de una mujer, trata de conquistarla, ¿sí o no? Y no la conquista a las pedradas, ni golpeándola, sino la conquista diciéndole palabras bonitas, dándole regalos, mostrando lo mejor que puede de sí mismo. Así trata de conquistarla. Y eso fue lo que hizo España en América, para conquistar a estos pueblos. No fue a los golpes. Cierto que hubo unas primeras batallas y hubo muertos, pero por ejemplo, ¿quiénes ayudaron a conquistar América? Fueron los indios. ¿Sabían ustedes? ¿Quiénes ayudaron a conquistar América? Fueron los indios que ayudaron a conquistar América. Lo hizo España, pero ayudaron los indios. Por ejemplo, en México, en la gran batalla de Tenochtitlán, habían 800 españoles máximo. Eran más de 10,000 guerreros mexicas, no aztecas. Azteca fue un nombre que después lo pusieron otras personas. Ellos se llamaban a sí mismos mexicas. Entonces,
800 contra 10.000 era imposible que vencieran, porque, que ellos venían armados. ¿Qué armas traían los españoles? Un arma que tenían que poner con la mano, le ponían la pólvora, después le ponían un balincito y después disparaban. Ni siquiera tenían que apuntar, porque lo que hacía era una gran explosión que hacía daño a los que alcanzara. Pero no era una gran explosión gigantesca, era una pequeña explosioncita. Y además esas armas se trababan, porque recuerden que estaban en una jungla, no estaban en una ciudad, estaban en junglas, y con la humedad se trababan esas armas. Entonces es risible decir, es que los españoles venían armados. Eso es risible, porque mientras lograban dar un tiro con sus armas, les caían como 100 flechas encima. Esas armas no les sirvieron de mucho. Que venían con caballos. Pero el caballo necesita una herradura, ¿saben ustedes? Que le ponen en las patas la herradura. Y si esa herradura se daña, la tenés que llevar al herrero. El problema era que no habían herreros. O sea, no le podían dar mantenimiento a sus caballos. Una vez que el caballo se le daña la herradura, ya no te sirve de nada. El caballo ya no sirve de nada sin la herradura. Entonces, no les ayudó mucho en ese momento los caballos. ¿Qué fue lo que ayudó? Fueron todos los pueblos que estaban oprimidos por los mexicas, porque ellos mataban, sacrificaban, le sacaban el corazón. Se encontraron montañas de esqueletos mucho más grandes que en las que hicieron los alemanes nazis a los judíos en Europa, en Auschwitz. Las montañas que encontraron en México eran mucho más grandes y las encontraron también en Perú, montañas de esqueletos, porque se los comían a ellos, a esta gente, se las comían. Esa era su proteína. ¿Qué nos trajeron los españoles como proteína? Nos trajeron el chanchito, que está bien rico el chanchito. Entonces, estos pueblos que estaban oprimidos se unieron a los españoles para quitarse de encima a este imperio cruel, asesino, que era el de los mexicas. Y, claro, ustedes podrían decir, pero bueno, y estos indios pudieron haber dicho, ya nos liberamos de los mexicas, ahora vamos a liberarnos de los españoles, ya no necesitamos a los españoles, vamos a matarlos también. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron por una razón. Porque prefirieron la estructura española, la cultura española y la religión católica. Es verdad que aunque Hernán Cortés recibió muy bien a los misioneros franciscanos, después fue difícil, porque había españoles, sí, aunque la corona española tenía buenas intenciones, habían españoles que no tenían tan buenas intenciones. Entonces, viene la Virgen María y aparece en México, la Virgen de Guadalupe. Y eso ayuda a la conversión, no solo de los indios, también de los españoles. Porque aprenden los españoles a respetar a los indios, porque la Virgen María se pone de parte de los indios. Y entonces los españoles, ¿qué nos trajeron? Aparte de la fe, porque cuando Cristóbal Colón vino, ¿por qué vino a América? Dicen en los colegios, a mí también me lo enseñaron,
Puras mentiras, dicen. Que vinieron a robar y a matar. Falso. ¿Por qué la corona española mandó estos barcos? No los mandó a robar y a matar a nadie. Los mandó porque querían establecer un comercio con las Indias. Por eso nos llamaron a nosotros indios. No fue por desprecio a nadie. En la época de los virreinatos, cuando se llamaba a alguien indio, no era para despreciar, era para diferenciar. Había que diferenciar, porque los indios eran protegidos y los españoles no eran protegidos. Los indios sí eran protegidos. Entonces, ¿por qué querían establecer ese comercio con la India? Porque se había cortado, porque había caído el Imperio Romano de Oriente, ya no podían pasar por ahí porque estaban los musulmanes, no dejaban pasar, entonces vienen por ahí. Y además Cristóbal Colón venía, sí, que Cristóbal Colón dijo muchas veces que él quería oro en ese comercio, quería conseguir bastante oro, pero ¿para qué? Quería conseguir bastante oro para lograr liberar a Tierra Santa para los cristianos otra vez, para la cristiandad. Por eso quería oro Cristóbal Colón. Por eso es que, no sé si ustedes saben, las velas que traían los barcos tenían una cruz. Las carabelas llevaban una cruz, las velas. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón estaba haciendo una nueva cruzada. Por eso llevaban una cruz. Porque estaban haciendo una nueva cruzada. Entonces, cuando él regresa a España, ¿qué hacen los reyes de España? ¿Qué es lo primero que hacen? Van a pedir permiso a el Papa, a pedir permiso para encargarse de la evangelización de estos pueblos. Porque lo primero que ellos piensan, como buenos católicos, no es cómo le voy a robar a esta gente, sino cómo lo voy a evangelizar. Entonces los reyes de España, como buenos católicos, ellos le piden permiso al Papa para encargarse de ellos, de la evangelización en América. Ellos querían hacer la evangelización. Por eso ellos le piden permiso y el Papa les da el permiso. Eso es lo que se llamará después el patronato. El patronato no era simplemente una forma de dominio, de control, sino que era una forma de evangelización. Y también, obviamente, de poder llevar la cultura a América. ¿Cómo llevan la cultura? Ellos crearon escuelas, crearon hospitales, crearon universidades que eran abiertas para todos. Obviamente, no todos podían entrar porque había una situación de que solamente los que tenían tiempo libre podían entrar en las escuelas. Y generalmente los pobres no tenían tiempo libre. Ni los pobres indios ni los pobres españoles. Pero sí habían indios que tenían muchos bienes. Eran los caciques, por ejemplo. Tenían bienes. Y estos sí podían estudiar. Y habían españoles que eran ricos también y podían estudiar. O sea, aquí el problema no era ser indio o ser español, sino el que era pobre no podía estudiar. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar para vivir. Y el que era rico sí tenía tiempo libre. Esa es la diferencia que había allá. No es, las leyes de India se hicieron para proteger a los indios, para garantizar sus derechos humanos. Antes que existiera la Revolución Francesa,
España le garantizó los derechos humanos a los indios. Les protegió. Antes que existiera la Revolución Francesa. Entonces, y que vinieron a robar, fíjense, de todo lo que sacaron los españoles de oro en América, se llevaban a España un quinto. ¿Qué es un quinto? Un 20%. ¿Cuánto nos cobran de impuestos hoy en día los gobiernos? Casi es un 20%. Los impuestos de hoy. Entonces, ellos llevaban a España un quinto de ese oro. ¿Y qué hicieron con ese quinto? Construyeron las escuelas, los hospitales, mandaban los misioneros, mandaban los funcionarios que garantizaran que se cumplieran las leyes. En realidad, soldados eran poquísimos los que había en América, poquísimos, no hacía falta. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente los indios, estaban contentos con España. ¿Quiénes hicieron la independencia en América? No fueron los indios. Por ejemplo, nuestra acta de independencia, ¿cuántos indios la firmaron? Yo creo que ninguno. La firmaron solo españoles y mestizos. La acta de independencia no la firmó ningún indio. Los indios no querían la independencia. Querían estar siempre con los españoles porque los españoles los protegían. Entonces, nosotros estamos agradecidos a Dios por la fe que nos trajeron los españoles, la fe católica. La Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad. La hispanidad que nosotros tenemos porque hablamos español también. ¿Y saben quién nos impuso el español? No fueron los españoles que conquistaron América. Fueron los españoles que hicieron la independencia los que impusieron el español en América. Porque antes, en la época de la independencia, el 60% de la población, el día de la independencia de la mayoría de los países de América, el 60% hablaba lenguas indígenas. El 40% hablaba español. Ya un siglo después, ya todos hablaban español. ¿Por qué? Porque los españoles que nos impusieron la independencia, esos impusieron el español y quitaron las culturas indígenas. Pero damos gracias a Dios porque nos trajeron la fe cristiana. Damos gracias a Dios porque podemos dar culto a Dios y experimentar la salvación.